Amigos, tengo el gusto de dar la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy al doctor Javier Chapa Dávila. Él es neurólogo, epileptólogo, precisamente porque su especialidad es el área de la epilepsia, tema que justamente vamos a abordar con él en el programa de hoy. Doctor Chapa, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Julio por la entrevista, bueno escucharte y bueno verte nuevamente. Igualmente, doctor, tenía un tiempo que no estaba con nosotros y extrañábamos este tema que es tan importante y que cada tanto debemos tenerlo sobre la mesa. Definitivamente, seguro había que tocar el tema y educar a nuestros pacientes, a nuestra población sobre la enfermedad que tiene muchas preguntas y tabús, así que es bien importante educar a nuestra población aquí. Bueno, Seguro que sí. doctor, ¿por dónde podemos comenzar? Definiendo, por ejemplo, lo que es epilepsia. Claro, yo creo que eso es lo más correcto, definir lo que es epilepsia, pero para definir lo que es epilepsia, Julio, también hay que definir lo que es convulsión, porque muchas veces confundimos convulsiones con epilepsia. Convulsión realmente es ese evento de movimientos involuntarios o que o que el paciente se quede espaciado, que es secundario a una actividad eléctrica hiperexcitable, hipersincronizada del cerebro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nuestro cerebro puede haber algún tipo de daño que hace que tenga un cortocircuito, por decirlo de esa manera, y eso me produzca unos movimientos involuntarios. Y eso es lo que se le llama una convulsión. Así que convulsión es lo que siente el paciente o lo que ve el familiar que me lo reportan en la oficina. Epilepsia es lo que yo me dedico a diagnosticar, que es la enfermedad de tener estas convulsiones recurrentes. Así que epilepsia es una enfermedad, convulsión es el síntoma de esta enfermedad. Y epilepsia se define como eso, una enfermedad donde tengo convulsiones recurrentes sin ningún factor provocante agudo. ¿Y qué quiero decir con eso? Que si, por ejemplo, yo soy un paciente diabético y me doy una sobredosis de insulina y me baja el azúcar y tengo una hipoglicemia bien severa, puedo convulsar por esa hipoglicemia. Y eso es una convulsión provocada por esa hipoglicemia marcada aguda. Si ese paciente no vuelve a administrarse esa sobredosis de insulina, no va a volver a convulsar. Así que no tienen la enfermedad de epilepsia. Versus el paciente que tiene convulsiones recurrentes sin ningún factor provocante agudo, secundaria a un daño permanente en el cerebro. Y también epilepsia tiene una definición un poco más abarcadora, lo que incluye que no solamente la enfermedad de tener las convulsiones recurrentes, sino también la secuela que trae esta enfermedad a nivel biológico, psicológico, cognitivo y social. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente el yo tener una epilepsia convulso, el paciente de epilepsia se deprime, se pone triste, hay depresión, ansiedad, hay problemas de memoria, hay problemas sociales en cuestión de conducir, relaciones interpersonales, no me atrevo a salir si tengo una cita con una persona nueva por tener miedo a convulsar, me afecta en el trabajo y tengo problemas también biológicos, cambios hormonales, así que la enfermedad de epilepsia no solamente es las convulsiones recurrentes, sino toda la secuela que acarrea esta enfermedad. Y a eso nos dedicamos nosotros, no solamente a tratar de controlar la convulsión, sino esos cambios que el paciente puede experimentar de deprimirse, de ponerse ansioso, y muchas veces lo hacemos en conjunto con psiquiatras o con psicólogos o con otros expertos en otros campos para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Y eso es lo que realmente se conoce como epilepsia. Importante, doctor, lo que acaba de decir, porque yo creo que hay como una concepción general de que pues, si alguien convulsiona, pues sencillamente es una epilepsia. Y no Exacto. siempre es así. Ahora, no todas las epilepsias tienen convulsiones, ¿o sí? No, es al revés. No todas las convulsiones son epilepsias, pero sí todo paciente con epilepsia, por definición, tiene que tener convulsiones. Claro, pero no todas las convulsiones son iguales. En- Exactamente, eso ya es otro. Hay diferentes tipos de convulsiones y diferentes manifestaciones, así que hay diferentes también tipos de epilepsia, que eso también nos dedicamos Eso nosotros, me refería, a sí. saber qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Y hay más de cientos de tipos. Hay epilepsias de origen genético, epilepsias porque tengo un tumor en la cabeza, por un infarto, por un sangrado, por algún desorden congénito de nacimiento, lo que se llaman las malformaciones corticales del desarrollo, que ya entraría en mucho detalle, pero lo que quiero decir con esto es que hay diferentes etiologías o causas para tener epilepsia. Parte de nuestro trabajo como epileptólogo es identificar la enfermedad y saber qué tipo de epilepsia es, porque mientras más yo sea específico y le dé un nombre y un apellido a la epilepsia que tiene el paciente, mejor conozco cómo se desarrolla, cómo es el pronóstico, cuál es el mejor tratamiento, cómo va a evolucionar. Así que mientras más información yo tenga, mejor sé manejar a este paciente a largo plazo. Claro. ¿Hay alguna que sea más común, más frecuente? ¿Es la que vean más?
Bueno, depende por las edades. Es bien interesante, las epilepsias tienen unos picos donde es más común diagnosticarlas en la niñez o en la adolescencia y si no, en la edad adulta. Y las razones también varían. En la niñez o adolescencia son razones de origen genético o congénito, que no es lo mismo. Muchas veces pensamos que genético y congénito es lo mismo. Congénito puede ser una lesión que yo nací, alguna lesión de nacimiento, porque estaba hablando de las lesiones corticales, y genético puede ser una mutación, obviamente es una mutación a nivel de los genes que tenemos que nos predisponen a estas convulsiones. Obviamente, si la etiología es genética o congénita, estos pacientes debutan en la niñez o en la adolescencia temprana y ahí se diagnostican. Esa curva de incidencia o casos diagnosticados nuevos de epilepsia va cayendo durante los 20, 30, 40, 50 años. No significa que no se pueda diagnosticar epilepsia en esas edades, pero es menos común, por lo que acabo de mencionar. Ahora, cuando ya el paciente entre los 60, 70, 80 años, comienzan los tumores, comienzan los infartos cerebrales, comienzan los sangrados, comienzan las demencias y ahí comienzan a aparecer otros diagnósticos de epilepsia con otras etiologías. Así que de acuerdo a la edad, la etiología también cambia. Correcto, o sea que dependiendo del momento de la vida, cuando se presentan estas convulsiones, por ejemplo, o en el caso de epilepsia, quiero decir, pues Sí, eso les orienta a ustedes los especialistas a explorar cuál puede ser la razón o la causa, ¿no? así mismo es. Doctor, vamos a poner un escenario el más frecuente de las convulsiones. ¿Cómo se presenta una convulsión dentro de una epilepsia, cuando hablamos de epilepsia? Y de qué manera el paciente o incluso la propia familia puede comenzar a registrar estos síntomas, porque puede pasar que alguien de pronto, y me imagino que es así, un adolescente, por ejemplo, que nunca había tenido ninguna condición de salud identificable, de pronto presenta una convulsión, lo cual por supuesto es muy aparatoso para toda la familia, pero ¿nos puede hablar un poco de cómo se presentan estos síntomas? Claro, si hay algún aviso antes de esta convulsión marcada, bueno, lo que hay que partir es que realmente hay 6, 7 tipos de convulsiones diferentes. La convulsión, estoy hablando de lo que ve el paciente, lo que siente el paciente o lo que ve el familiar, que es lo que van a la oficina para decir, mire, mi hijo se cayó o mi hijo se quedó espaciado con la mirada perdida, etcétera. Así que si hay 7 tipos de convulsiones. Las más comunes son convulsión de ausencia, que casi siempre ocurre en niños. Cuando estos niños se quedan espaciados por un periodo de 5, 6, 10 segundos, no más de eso, muchas veces parpadean y luego caen en sí. También están lo que se llaman convulsiones mioclónicas, que el paciente salta, tiene unos cortocircuitos cerebrales, obviamente. Estoy hablando de esta enfermedad, es un problema eléctrico del cerebro y puede tener lo que se llama mioclonos. También están las convulsiones tónicas, que es que el paciente se pone rígido. Tónico significa rigidez. Convulsiones clónicas, que el paciente tiene contracciones, movimientos involuntarios. Están también las convulsiones de espasmo, que ocurren sobre todo en niños, donde hay una flexión del torso. Y está la convulsión más marcada, que es la que todos vemos en las películas y conocemos, que es lo que se llama la convulsión generalizada tónico-clónica. Esa es la convulsión más seria, más mórbida. Mórbida Más significa que aparatosa, ¿no? ¿Cierto? más aparatos y puede traer más complicaciones, porque son las convulsiones que vemos que el paciente cae al piso, se pone rígido, se orina, se muerde la lengua, se puede dar trauma, se cae. Y muchas veces, obviamente, estas convulsiones son las que, como mencioné, traen más secuelas y son las que principalmente queremos evitar, porque no es lo mismo esa convulsión que yo acabo de describir, que nuevamente se llama convulsión generalizada tónico-clónica, versus una convulsión de ausencia que simplemente el niño se queda espaciado por unos cuantos segundos y ya. Claro. Doctor, permítame que haga un alto acá, porque como usted muy bien lo acaba de decir, lo que vemos en las películas, en general, la manera como se manifiesta y siempre lo hacen asociado a la epilepsia como diagnóstico, pero ya vemos que hay diferentes tipos. Y es aparatoso, es bastante alarmante, pone un tono de emergencia, ¿verdad? En general. Pero yo creo que menos se sabe sobre esta, que es como más silenciosa, que es la que usted dice, que hay como un espaciamiento, hay como un momento de silencio, de parálisis prácticamente, es como de desconexión, quiero decir, en el niño. Y a veces me parece muy importante, o me parece muy importante que hagamos énfasis en esto, porque es más fácil identificar cuando es aparatoso, como dije anteriormente, y las tónico-clónicas, a cuando son estos espaciamientos de lo que usted hablaba. Y
o porque no se conoce mucho, no se habla mucho de eso, o estoy equivocado? No, no, está completamente correcto y qué bueno que trae el tema porque siempre me preguntan sobre las convulsiones tónico-clónicas, que son las fuertes, pero obviamente estas son bien importantes porque muchas veces pueden ser el aviso que en un futuro puede tener el paciente las tónico-clónicas, porque un paciente con epilepsia puede manifestar diferentes tipos de convulsiones y la historia típica es lo que estábamos hablando del niño de 6, 7, 8 años que debuta con periodos que se queda espaciado. La historia típica es que va a la escuela, empieza a bajar las notas, los maestros ven que el niño no atiende, en la escuela esta vez está un poco lento, los papás también ven que se queda espaciado de vez en cuando, lo llaman, no responde. Entonces estos eventos a veces pueden ocurrir 10, 20, 40, 100 veces al día. Y Oh, obviamente sí, pueden ser bien marcados. Eso es lo que se llama epilepsia de ausencia de la niñez, porque son convulsiones de ausencia donde me quedo ausente por unos cuantos segundos, pero son eventos cortos, pero múltiples en el día. ¿Esto qué significa? Puede ser el aviso de que en un futuro este niño puede evolucionar a convulsiones más marcadas como las tónico-clónicas. Así que por eso es bueno que me encanta que me hagas esa pregunta, porque nos ayuda a identificar unos signos donde el paciente se puede manejar y lograr evitar la complicación de las convulsiones tónico-clónicas, que como mencioné son las más mórbidas. Pero sí, la historia típica sería esa. Y la otra son los mioclonos, que son los saltitos involuntarios, que esa no ocurre tanto en niños, ocurre más en adolescentes entre 12 y 17 años, donde el adolescente se levanta por las mañanas y empieza a saltar. Y ese saltito es de origen epiléptico. Nosotros muchas veces dormimos y tenemos saltitos durmiendo. Eso es normal, es algo fisiológico. Se llaman los Ipnea jerks en inglés o mioclonos fisiológicos. A mí personalmente me ocurren, pero no se deben de confundir con mioclonos de origen epiléptico, que ocurre casi siempre en adolescentes cuando entre 12 y 17 años se levanta por las mañanas, se le cae el cepillo de dientes, se le cae la taza de café y es un signo que nos puede decir que en esos eventos, en la primera 30, 40 minutos del día recién levantado, es un aviso de que puede venir epilepsia y tener nuevamente también las convulsiones tónico-clónicas. Así que las ausencias y los mioclonos, que es lo que me estás preguntando, son bien importantes identificarlos y muchas veces se nos pasa al claro, familiar, al cuidador, porque no son tan marcadas como tú bien dijiste. claro, claro. Y pensaba, como usted lo mencionaba, doctor, que quizás hasta al principio los padres cuidadores dirían, pero este niño que distraído es, mira, estás espaciado, ese término lo usan, estás espaciado, a ver, ¿dónde estás? ¿En qué estás pensando? Y probablemente, entonces, ahí viene otra pregunta que me gustaría confirmar. No hay periodo en ese periodo, perdón, no hay conciencia de lo que está ocurriendo. Definitivamente no, y eso es bien importante, qué bueno que también me lo traes, que no lo había añadido. Estos niños con convulsiones de ausencia que se quedan espaciados, muchas veces se confunden con niños con déficit de atención, que es un Exacto. diagnóstico bien común, que es una condición comórbida. Comórbida significa que si yo tengo déficit de atención, también tengo riesgo de tener convulsiones de ausencia, pero muchas veces son diagnósticos separados. Y la forma más certera yo de identificar un niño que tiene una convulsión de ausencia versus un niño que tiene déficit de atención es que el paciente de ausencia de convulsiones no va a responder durante esos 5 o 10 segundos. El niño con déficit de inatención sí responde, pero sigue haciendo su actividad o está inatento, pero está en contacto con el medio ambiente en todo momento. Esa es la diferencia y es difícil a veces hacerla porque tengo que coger al niño justamente en esos 5 o 10 segundos que se quede espaciado, evaluarlo, preguntarle, a ver, y si me responde, pues ya sé que es déficit de atención. Si no me responde, hay que considerar convulsiones de ausencia. Y después un poquito el tiempo, realmente no, probablemente no le vas a dar 10 segundos, pasan muy rápido y vuelve otra vez el niño. Así que creo que es muy importante tener esta información y tenerlo sobre todo por lo que usted dice, que luego esto puede evolucionar y presentar entonces convulsiones más generalizadas. Así mismo es. Queremos atrapar. Y justamente en esa línea, doctor, eh, quería que entonces nos centráramos en cómo se diagnostica, cómo si el padre o una madre se dan cuenta de esto, van con un niño de 6 7 años, mi niño, mi hijo le está pasando esto, lo llamo en ese periodo y el niño no responde, y después pues sigue como si nada. ¿Qué hace usted como especialista? ¿Cuál es el paso? Claro, definitivamente lo primero es que si el papá, los papás del niño empiezan a notar, o niño o niña obviamente, empiezan a notar estos cambios, lo primero que deben hacer es acercarse a algún neurólogo pediátrico o epileptólogo,
obviamente, y ambos cualquiera también podemos diagnosticar el déficit de atención, porque tal vez es déficit de atención la preocupación y se diagnostica y se maneja apropiadamente. Yo soy de los clínicos que pienso que para yo tratar a un paciente tengo que tener el diagnóstico correcto. Si no tengo el diagnóstico correcto, no sé lo que estoy tratando. Y contestando a tu pregunta, las herramientas que nosotros utilizamos para poder diagnosticar a estos pacientes, primero el examen. Uno puede en la oficina, interesantemente, uno puede inducir una convulsión de ausencia en un niño a través de hiperventilación. Así que yo siento al niño en la camilla, interesantemente, lo pongo a hiperventilar, veo que el niño está soplando o hiperventilando, de momento el niño para de hiperventilar, ahí se examina al niño, se le hacen preguntas, contéstame dónde está papá, dónde está mamá. Si el niño no responde, altamente estoy bregando con una convulsión de ausencia. Así que en la clínica yo podría confirmar este diagnóstico. Segundo, hacer un electroencefalograma, que es el estudio de elección. El electroencefalograma lo dice la misma palabra. Es un estudio eléctrico, encefalo viene del cerebro y grama de trazado. Así que es un estudio que mide la actividad eléctrica del cerebro. Y en ese trazado yo puedo ver cambios eléctricos anormales en un niño que tiene convulsiones de ausencia. Altamente exhortamos que cuando hagamos estos estudios eléctricos, las convulsiones de ausencia, como mencioné, son precipitadas por hiperventilación. Así que queremos que el niño hiperventile durante este estudio que dura 20-30 minutos para tratar de inducir el evento durante el trazado y ahí poder confirmar el diagnóstico al 100%, donde se ve el cambio eléctrico y se ve la ausencia durante el trazado eléctrico. Así que esa es la mejor herramienta para poder confirmarlo. Nosotros nos quedan 2 minutos, lamentablemente se nos ha ido rápido el tiempo, pero en este par de minutos, el próximo paso. Estamos hablando de tratamiento. Claro, existen 4 vías de tratamiento. La primera vía es la más importante, que es la farmacología. Existen cerca de 30 anticonvulsivos en el mercado. Como mencioné antes, de acuerdo al diagnóstico que sea de epilepsia, hay un anticonvulsivo en particular. Y esa siempre va a ser la primera línea y muchas veces a veces tratamos 2, 3, 4 medicamentos antes de considerar los otros 3 tipos de tratamientos. Los otros 3 tipos de tratamientos fuera de la farmacología en el mundo de la epilepsia, uno es la dieta cetogénica, que son dietas bien altas en grasas y bien bajas en carbohidratos. Ese tipo de dieta se ha demostrado que crea unos cuerpos, lo que se llama los cuerpos cetónicos, que es una molécula que nosotros tenemos en el cuerpo, pero cuando comemos mucha grasa sin carbohidratos, la desarrollamos y tienen efectos anticonvulsivos en muchos síndromes epilépticos y es bien práctica en cierto tipo de diagnóstico. Lo tercero sería neuromodulación. Existe un dispositivo que se llama el estimulador del nervio vago. Es una batería que se implanta debajo del pecho, va conectada en un cable con un cablecito al cuello y eso manda electricidad constante al cerebro. El nervio vago tiene ricas conexiones con el resto del cuerpo y con el cerebro. Así que si yo envío electricidad constante al cerebro durante varios meses, años, esto se ha demostrado que disminuye la frecuencia de convulsiones. Y el cuarto tratamiento de epilepsia es cirugía de epilepsia. Y ahí lo que quiero entrar, esto es otro mundo ya esto necesitaremos otra charla completa, pero cirugía de epilepsia, resumido en 20 segundos, es que hay ciertos pacientes que tienen un foco epiléptico, la epilepsia sale de un lugar específico del cerebro, eso se identifica con electroencefalografía, con resonancia magnética o lo que se conoce como MRI, confirmamos las convulsiones que vienen de ahí, nos aseguramos que esa área no es esencial en el diario vivir, me refiero en el lenguaje, en la memoria, en la fuerza, en la sensación, y esa área con los colegas neurocirujanos podemos remover ese foco epiléptico y lograr 100% de control de convulsiones en ciertos pacientes que sean candidatos a eso. Excelente, doctor. Se nos fue el tiempo y me despido dejando en el aire lo que acaba de decir usted mismo. Nos vemos en otra ocasión para darle continuidad a este tema tan importante e interesante. Muchísimas gracias, doctor Javier Chapa Dávila, neurólogo epileptólogo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Julio, por la invitación. Linda tarde.